Agradecemos estos minutos dentro de sus actividades. Doctor Romero, Antonio Durán y Naira Miranda, los saludamos en Radio Éxito. Vamos a ir directamente al punto, consultarle, ¿se considera usted un cáncer para Evo Morales? Esto con relación a las más recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que estuvo señalando eso, ¿no? Que los exministros de Evo Morales se han convertido en un cáncer en este caso. Bienvenido, ¿qué nos comenta al respecto? Muchas gracias, un saludo cordial. Sí, estuve escuchando algunas declaraciones en los últimos días del ministro de Gobierno y las he recibido con mucha satisfacción porque yo creo que era importante que él salga ante el pueblo boliviano a hablar sobre narcotráfico, golpe de Estado, corrupción, ideología, es decir, lo que él quiera. Me parece muy bien. Claro, ese término de cáncer con el que desafortunadamente ha iniciado su intervención revela muy poca creatividad, ¿no? Porque resulta que yo hice muchos estudios académicos, que es lo que me caracteriza toda mi vida. Hago política con base en fundamentos y estudios académicos, en primer lugar. Y el término cáncer es un término que yo lo he utilizado en diferentes oportunidades, ¿no? Mandé un mensaje al presidente Morales en su momento, diciéndole que cuando el narcotráfico se instala en una sociedad, esto es equivalente a un cáncer. ¿Por qué? El narcotráfico, lo he dicho también varias veces, tiene dos métodos para subordinar un Estado. Uno es enfrentarlo militarmente, la estrategia Pablo Escobar, el cártel de Medellín. Otro es penetrarlo por la vía de la corrupción, y este es un cáncer. Le comenté al presidente Morales, no haciendo esta analogía en sentido figurado, que es propia de mi autoría, no. Es decir, esto está en los libros de los que académicamente han sustentado sus investigaciones sobre el narcotráfico. En el caso colombiano, por ejemplo, el cártel de Cali, a diferencia de Pablo Escobar, no recurrió a la estrategia de confrontar militarmente al Estado. Pablo Escobar organizaba los grupos de sicarios, recurría a las oficinas de Envigado, de La Terraza, para articular a los sicarios, hacía atentados, utilizaba personas enfermas con SIDA, les daba una buena plata a sus familiares y esas personas pues actuaban de kamikaze. Así nacieron los coches bomba, los bus bomba, etcétera, etcétera. Los desechables, les decía aquellos. Pero el cártel de Cali no. El cártel de Cali no lo confrontó al Estado, lo enfermó. Empezó a darle plata a las autoridades políticas. Han habido presidentes en Colombia que han sido elegidos con financiamiento del cártel de Cali. Esto es de conocimiento público, ¿no es cierto? Acuérdense la anécdota de la monita rechetera. ¿Qué es eso de la monita rechetera?
Esa es una anécdota de la historia de Latinoamérica en la que un presidente se refiere así de monita retechera a una persona que le llama por teléfono y le pide que cumpla su promesa de envío de diamantes. Esta persona precisamente era la que articulaba a los cárteles, a los narcotraficantes, esta persona que llamó por teléfono. La respuesta del ya electo presidente fue: no sea pues usted una monita retechera, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir? Presidentes se elegían con la plata del narcotráfico. Los jueces cobraban la plata del narcotráfico. Los fiscales, los policías, los militares. ¿Sabe? Cuando Colombia hizo una profunda investigación de cuántos efectivos policiales tenían sospecha de protección del narcotráfico, para hacer una purga, porque un comandante dijo: nuestra institución está enferma con cáncer. El cáncer es la corrupción que recorre nuestra institución y amenaza a expandirse, porque hoy día son 10, mañana son 20 personas, pasado son 100, más adelante son 1000, etcétera. Ese es el cáncer. Y la cifra de la policía colombiana era 7.000 efectivos policiales, con evidencias o por lo menos indicios certeros de protección al narcotráfico, 7.000. Ahora bien, siguió avanzando la estrategia de corrupción de las estructuras políticas, sociales en Colombia por parte del cártel de Cali. Por eso el Club América de Cali, ¿no es cierto?, era el club financiado por el cártel de Cali, donde se hicieron las reuniones de negociación de paz entre, una vez que concluye la guerra entre los cárteles de Medellín y Cali, cuando muere Pablo Escobar acribillado en la terraza de un edificio, donde va su esposa, la señora Henao, a pactar la paz con el cártel de Cali y con el naciente cártel del Valle, a la sede del Club América. Y el fiscal, la policía, todos la observan. Ella salía en la noche, dice, clandestinamente para hacer esas reuniones de indemnización a los miembros de los otros cárteles por los daños que había cometido el patrón. Y claro, nadie va a creer pues que esas reuniones eran clandestinas, eran protegidas por el Estado colombiano, en la sede del Club América de Cali. ¿No es cierto? Entonces, por eso los investigadores académicos dijeron: ¿cuál es peor? ¿Que los narcos te enfrenten a tiros o que los narcos te corrompan un Estado? La respuesta es sencilla. Es peor que los narcos te corrompan un Estado. Porque cuando te enfrentas a tiros, bueno, tienes que enfrentarlos a tiros a través de tus mecanismos de fuerza. Pero cuando los narcos van penetrando un Estado, no sabes exactamente cuántos están involucrados en la corrupción. Entonces yo utilicé esto, se lo mandó en un mensaje al presidente Evo, y con poca creatividad, se lo mandé por WhatsApp a su celular que se ha perdido, y con poca creatividad sale a decir este señor: son un cáncer, no sé qué. Pero bueno, está bien. Quería verlo en la cancha. Quería que salga de su madriguera. Por eso le dije al señor, le dije: empéate, porque ese es mi carácter, yo soy así. Yo no soy un calculador. Yo no busco protagonismo político. Yo no soy el estratega de político, de confianza maquiavélico de alguien que está queriendo modificar el escenario político. No. Mi carácter es que cuando yo veo algo que es incorrecto, lo digo de frente.
quien esté involucrado. Muy bien. Le dije, no se escondan, señorcitos del Ministerio de Gobierno, cobardemente en sus páginas de redes sociales, truchas falsas, creadas por el señor Llorenti, que es su director de comunicación, ¿no? Que es el que dirige una página que se llama Piojo Cabrón. Después hablaremos de esa página. A este señor Llorenti se lo dije con nombre propio. Señor Llorenti, no se esconda, no sea cobarde. No cree páginas para insultar al Evo, en fin, ¿no? Para desviar el debate del narcotráfico. Qué casualidad, el señor Llorenti es uno de los mejores alumnos, entiendo, en los talleres que hacía el señor Walter Chávez, ahora asesor del gobernador de Santa Cruz. Es decir, suscribo la hipótesis de que el señor Llorenti y el señor Walter Chávez tienen una coordinación para desviar cosas que al escenario político de sus jefes convenga, ¿no? Segundo, perdón, ha salido el señor Castillo a decir que hay un cáncer y el verdadero cáncer es esos que sabían que iba a haber un golpe y que no le dijeron a Evo Morales que iban a haber motín policial, que no sé qué, y que por culpa de ellos se cayó el gobierno y que esos no tienen moral para criticarnos, más bien Morales debería darse cuenta de quién tiene a su alrededor. Bueno, primero, yo creo que quienes dicen a Evo Morales lo manipulan, le mienten, su entorno, que no sé qué, ese entorno palaciego maldito, no sé, pues quién nos dirá a nosotros, que Romero, que Quintana, que Linera, que no sé qué. A ver, primero, Evo Morales es suficientemente grandecito y Evo Morales se destaca por ser, pues, un animal político que sabe oler por instinto innato, que él lo tiene, yo no. En esa parte política yo no tengo. Entonces, una persona así, que sabe oler por instinto político, los tiempos políticos, los ciclos políticos, en términos de escenario, es muy difícil que se deje manipular por unos sujetos malvados que están a su alrededor, maquiavélicos, ¿no? Primera cosa. Y si el señor Castillo cree que Evo Morales es un pobrecito que va a ser manipulado por unos malvados, el señor Castillo desprecia al indígena. El señor Castillo subestima a un movimiento social. Porque el señor Castillo tiene la práctica de un neoliberal corrupto. ¿Por qué? Porque él compra lealtades con plata. Entrega bienes incautados a las unidades, a los organismos masistas de Santa Cruz, ¿no? Y si alguien me dice mentira, a ver qué puede, bueno, hagamos una auditoría pública. ¿Dónde están los bienes incautados? O sea, este señor habla fuerte y va a hablar fuerte las veces que le dé la gana, porque tiene autoridad moral. Este señor, que se llama Carlos Romero, en un año en Vilcavi monetizó $10 millones de los remates de bienes incautados. Y desde 1975, época de Banzer, en que se creó Vilcavi,
hasta el año 2015, que pudimos organizar, montar sistemas informáticos, bancarizar recursos, encontrar bienes incautados, qué sé yo, después de tantos esfuerzos, después de que me costó mandar a mucha gente a la cárcel, a mucha gente que yo mismo había designado, ¿no es cierto? Y que en ese tiempo de todo del militarismo hasta el neoliberalismo, hasta el 2005 nomás, no se dicen las cifras oficiales, Dirkavi había monetizado $180,000 desde el 1975 hasta el año 2005. 30 años. Mejoró la cifra desde el 2005 sustantivamente, pero muy lejos de cuando ya teníamos finalmente montado, organizado Dirkavi para en un año alcanzar la cifra de 10 millones. Cuando nosotros hicimos la investigación de los bienes de Dirkavi, habían casas que habían sido utilizadas como casas de campaña, de menejistas, de esas cosas. Este señor que habla fuerte lo denunció y nunca se presta a esas cosas. Y entregar bienes incautados para comprar lealtades políticas es ilegal. Si no le han dicho al señor, creo que es abogado, ahí está delinquiendo. Y póngale, Romero denuncia. Se reparten bienes incautados igual que en los tiempos más sucios del neoliberalismo para comprar lealtades políticas. Y le dirán, no, ese es el cáncer pues que está manipulando a Evo Morales con García Linera y el señor Quintana. A ver, díganme ustedes, revisen la prensa, los videos, no sé, pues las páginas, ¿cómo se llaman? Las columnas, los Facebooks. El señor Linera está callado hace 2 años en este país. ¿No se han dado cuenta? El señor Linera habla de temas académicos y calla sobre coyunturas políticas. Entonces, obviamente que entre Romero y la porción que ha adoptado Álvaro García Linera, la diferencia es notable. Uno está callado hace mucho tiempo, está reflexionando, solo habla académicamente, y el otro habla fuerte. Segundo, entonces estará coordinando con Quintana. Hace 2 años que yo no tengo ninguna comunicación con el señor Quintana. Ninguna. No sé en qué estará, a veces lo escucho hablar. Yo no soy muy del agrado del señor Quintana, eso es. Creo, obviamente, de su posición lógica, ¿no? Entonces, pues seguramente él tiene muchas susceptibilidades conmigo y yo tengo algunas diferencias con él. ¿Qué podría a mí acercarme al señor Quintana? De repente, si hay que tomar una posición clara en un escenario político, lógicamente. Pero luego el señor Quintana está con su vida y el señor Romero está con su vida propia. El señor Quintana supongo que vive en La Paz, yo vivo en Santa Cruz y hace 2 años que no hablo con él. Sabe el señor Quintana, como todo el gabinete político de Evo Morales, que mucho antes del motín policial, con todo el alto mando policial, dijimos claramente y mostramos todo un análisis documentado en sentido de que se estaba resquebrajando la policía, de que la mayor debilidad era Cochabamba, de que habíamos mandado al subcomandante coronel, en ese momento el general coronel, a asumir el mando de Cochabamba porque el comandante departamental ya estaba rebasado.
y de que la policía estaba en un proceso de fisuramiento, con mucha anticipación. Pero no solamente en una reunión en la Casa Grande del Pueblo, sino también lo he dicho públicamente en conferencias de prensa. Entonces esos señorcitos que andan diciendo, Romero no avisó que iba a haber un motín policial, por eso se ha caído el gobierno. ¿Sabe qué pasa? Esos son unos mentirosos. Esos son unos canallas. ¿Por qué canallas? Porque tenían que construir la teoría de que el señor Romero, seguramente uno de los ministros más creíbles del gabinete del señor Morales. No es cómodo hablar de uno mismo. No es. Para mí no es. Pero si ustedes analizan todas las encuestas de calificación, de opinión acerca de los ministros de Morales, yo siempre estuve con puntuaciones muy altas. Cuando habían conflictos, los sectores en conflictos decían que venga el señor Romero a mediar. Y por eso yo aparecía mediando conflictos de universidades, de médicos, de mineros, de discapacitados, de todo un poco, que no correspondían a la naturaleza de mi trabajo, pero la gente quería que vaya yo a mediar, porque decían, cumple, es transparente, y lo que se compromete cumple, y cuando se le pide algo y no va a poder cumplir, pues dice, eso no me puedo comprometer porque no voy a poder cumplir. ¿No? Bueno, tenían que crear la teoría de que el señor Romero no es creíble. Había que ponerlo en sospecha. ¿Por qué? Porque de repente algún día iba a pasar lo que estaba pasando, y cuando el señor Romero hable, no hay que creerle. Es una estrategia infantil, por cierto, porque el tiempo se encarga de esclarecer las cosas. Dicen que el señor Romero era un protegido, que no le hicieron nada, que no sé qué. Yo he escuchado a los políticos masistas, a Cronenbol, a Ferrier, a otros, contar sus experiencias de la cárcel. Cronenbol decía que él tenía 1.700 visitantes, que no sé qué. Pues él sí fue afortunado. Yo no. Yo no tenía visitas. Muy pocas. ¿Por qué? Porque yo estaba en una zona de aislamiento como se tiene que aislar a un preso político que tiene que estar bajo vigilancia extrema. Y a un preso que tiene que tener el menor contacto posible con cualquier persona del exterior. Primera cosa. Segunda cosa, este señor que habla estaba en un cuarto de 4x4 donde no entraba 1 milímetro de luz, de luz natural. No se sabía cuándo era de día y cuándo era de noche. Y en ese cuarto de 4x4, este señor que habla estaba acompañado por 4 policías. Y este señor que habla a veces tenía que esperar 17 horas para que le abran una reja para poder ir a un baño. Y ese señor que habla dormía sobre unas maderas duras en una cachera bastante rústica, y que le hizo perder paulatinamente la motricidad de los brazos y la movilidad de las manos. Entonces, ¿yo he salido a decir eso alguna vez? No. ¿Por qué?
Porque no me gusta victimizarse para sacarle partido político a una circunstancia. Eso sí, llegué al extremo de que tenían que hacerme comer como se hace comer a un niño, porque no podía manipular un cubierto. Me interesa buscar el afecto, la solidaridad de la gente. No me interesa. Entonces, ¿por qué hablo de la corrupción y el narcotráfico con fuerza? ¿Por qué? Porque soy el operador de Evo Morales que está planificando la estrategia de elección 2025. Falso, mentira. Para mí, las elecciones son secundarias. Son secundarias. Un día entendí, cuando empecé a interpretar mis lecturas literarias de existencialismo, de Albert Camus, del Lobo Estepario, de Germán Hesse, entendí que un día dudas de que si tu existencia es, como diría, tiene sentido o no. Cuando estás preso, porque no hiciste nada, injustamente. Y entonces entendí en la cárcel que yo tenía que entrar a la cárcel injustamente, para no ser ingenuo, para no ser tan ingenuo como era ingenuo antes de estar preso. Entonces, por eso, después que digan y que mientan que el gobierno se cayó, pero son cobardes que quieren desviar el debate de fondo. Aquí hay un debate de fondo. Hay un cáncer que está afectando al Estado boliviano. Y ese cáncer es la corrupción y la protección política al narcotráfico. Yo hablé muy fuerte y los medios de comunicación me daban mucha cobertura y de pronto también ya no me buscaban y se retiraban y cambiaba la agenda. Lo digo así de frente. Los medios de comunicación también manejan la agenda de acuerdo, qué sé yo, pues a las prioridades de la coyuntura. Pero como muy pocos hablábamos fuerte sobre el narcotráfico, entonces también como que uno se queda así como una voz por ahí, sí, que logra hacer un eco, pero no logra una réplica real, porque otros salgan a decir su verdad, ¿no? Entonces yo le quiero decir al señor Castillo, me alegro que usted haya salido y me alegra que usted esté decidido a enfrentarse conmigo. Yo quiero decirle al señor Castillo, ha dicho, esos políticos cancerosos lo han hecho caer a Morales porque venían a hacer churrascos con empresarios para velar por sus negocios particulares en moles y en canales de televisión. Más claro agua. Donde yo suelo tomarme un café, almorzar, generalmente en el Mall Ventura. Y yo soy socio del Mall Ventura. Yo no soy socio ni de una maceta del Mall Ventura. ¿Por qué dicen eso? Porque hay un canal de televisión, dice, PAT, perfecto. Yo soy abogado defensor de PAT y he decidido defender a Dajer y lo he dicho públicamente. ¿Por qué? Porque he decidido ayudar a que le devuelvan a su propietario
a un extranjero que vive aquí 40 años y que abusan porque es extranjero y se inventan y dicen, no, es un logiero, y van y le hablan al oído a los jefes y le dicen, no, ¿sabe qué, jefe? Ese es un logiero, ese ha financiado el golpe, ese ha dado harta plata para el golpe. Daher ni siquiera estaba en Bolivia en el golpe, estaba en Chile meses, porque su mujer y su hijo estaban debatiéndose entre la vida y la muerte, y él estaba ahí en la clínica Las Condes. Me lo contó después. Sí. ¿Por qué han inventado eso de que el financiador del golpe? ¿Por qué han inventado eso? Porque le quitaron a Daher de la manera más abusiva su canal de televisión. Crearon 6 empresas satélites para desviar la plata de la enorme pauta comercial que recibía PAT. Y no pagaban ni los impuestos, ni los aportes a las AFPs, ni los sueldos a los trabajadores. Salían los cheques para los familiares como si el PAT fuera de su propiedad privada, familiar más bien. Y aparecían ítems inclusive de algunos familiares. Entonces, cuando yo he visto esa situación, me molesto. ¿Y sabe por qué me molesto? Porque siempre en mi vida me he puesto del lado del que están abusando. Entonces dije públicamente, voy a defender este canal de televisión. Señor Castillo, ¿usted está insinuando que yo tengo algún interés empresarial en PAT? Hacerse cargo de PAT, para que entienda, es como asumir el Club San José, que es un club que lo quebraron. Sí. PAT es un canal con mucha carga de deudas, porque la plata que recibía un canal exitoso, no sé dónde se ha ido. Sería bueno investigar. ¿Y alguien va a creer que PAT es de una panadera y de un chofer conductor de noche, de un ¿cómo le llaman? Chofer nochero. Nochero. ¿Sabe qué se llama? Para los blancos. ¿Y usted cree que este señor, al que no le van a encontrar nada de corrupción en su vida, en la cárcel dijo alguna vez, me pregunté, ¿por qué estoy aquí yo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué soy el escarnio de algunos medios de prensa que dicen, la amante del señor Romero, de una persona que no conocí en mi vida, que no tenía ni una comunicación, que decían que yo le había hecho dar contratos? No encontraron ni un contrato, no encontraron ni un WhatsApp entre esa señora y mi persona. Cuando fue una fiscal un día me hice la burla, le dije, oiga, ¿por qué no hace un careo para que conozca a mi amante? Pero ahí, callado, aislado, enfermo. El escarnio, el trofeo de la derecha, el trofeo de Murillo, diciendo, este señor, mire, tiene una llamada telefónica del testigo clave, y el testigo clave es el que ha hecho todo el tema de los respiradores y no sé qué. Sí, tenía una llamada, no, varias llamadas, probablemente 6, no sé, de Fernando Mérez, porque Fernando Mérez era presidente de la liga, yo era presidente de Sport Boys. De la dirigencia deportiva nos conocíamos con Fernando hace muchos años. Y las llamadas que él me hacía era cuando yo estaba rodeado en mi casa de Oquisamaña. Me decía, ¿qué puedo hacer, doctor, para apoyarle, para ayudarle? ¿Cómo puedo, aunque sea con un dron, le haré llegar comida? No, le dije, no se arriesgue. Esas eran las llamadas. No tenía la honestidad Murillo de decir, mire, hay llamadas entre el señor Humérez y el señor Romero, pero estas llamadas en verdad son anteriores a que el señor ¿cómo se llama? Humérez fuera involucrado en el tema de los respiradores, porque esas llamadas, cuando me hizo Humérez, ni siquiera yo estaba preso, estaba rodeado sí en mi casa de La Paz,
con unos que se decían, resistencia, rebeldía juvenil, cochala, no sé qué cosas, y muchos de ellos eran policías y militares disfrazados de jóvenes. Yo los veía de mi ventana y los reconocía. Doctor, en esta Entonces, sí, no había ni pandemia, ni cuarentena, ni respiradores de esas llamadas. ¿Tuvo la honestidad Murillo de decir eso? Jamás. Entonces yo quiero que venga el señor Castillo. ¿Quiere hablar de PAT? Perfecto, destapemos toda la historia de PAT, pero con gusto, toda la historia. Segundo, ¿quiere hablar el señor Castillo de narcotráfico? Perfecto. Quiero darle una explicación. Yo, un viejo, que pasó por manejando la cartera de seguridad del Estado, un viejo porque no hay un ministro que sobrevivió en el Ministerio de Gobierno en toda la historia de Bolivia con la periodicidad mía. Un viejo porque venían corriendo en los eventos internacionales los ministros del interior de otros países para que un poco yo les cuente mi experiencia. Entonces yo le voy a explicar cómo es el tema del narcotráfico. Pero eso sí, públicamente. Ojo, públicamente. Que fije lugar el señor Castillo si quiere esta tarde, mañana. Que venga con un notario, con un fiscal, con organismos internacionales, como la ONUDC particularmente, y toda la prensa. Que venga con un aparato detector de mentiras si quiere, ¿no es cierto? Y le propongo lo siguiente. Le voy a hacer 40 preguntas. Y él que me haga el número de preguntas que le dé la gana. ¿Cuáles van a ser mis 40 preguntas? Mis 40 preguntas van a ser temas muy específicos. Le voy a preguntar con nombre propio de unas personas que coincidentemente operaban la protección al narcotráfico en el gobierno de Áñez, con Núñez, y le voy a preguntar por qué estas mismas personas se convierten, por arte de magia, en sus operadores de protección al narcotráfico. Le voy a decir con nombre y apellido, y le voy a decir que me explique, y luego le voy a probar quién le presentó a esa persona. Miren lo que estoy diciendo. Segundo, le voy a preguntar al señor Castillo para que se vaya anotando, no se venga a equivocar, ¿no es cierto? El señor Castillo no tiene muchos conocimientos, ha presentado a un Saga de la Vega como una pandilla criminal, imagínese, un cruceño. El MAS, se llamaba MAS un saguista cuando nos transfirieron la sigla. Entonces, que se vaya anotando, que se venga con su chanchullo si quiere. Le voy a preguntar al señor Castillo, ¿quién fue el investigador del narcojet de Guayaramerín? ¿Y quién ha sido el investigador, casualmente, de varios otros casos que se los voy a enumerar? ¿Y por qué coincide el mismo nombre en regímenes diferentes? Le voy a preguntar al señor Castillo por qué una persona que dijeron que tenía vínculos con el narcotráfico, pero luego, por arte de magia, dijeron que no, ya salió el tema de discusión. Y resulta, le voy a preguntar al señor Castillo si sabía, si tiene conocimiento, que es ahora una de las personas que organizaba los primeros anillos de seguridad de Camacho y Pumari en la ciudad del Alto. Y le voy a preguntar por qué a esa persona no se le investiga. Y le voy a preguntar si esa persona está involucrada en las platitas que le mandaban a su colega de gabinete Characayo. Le voy a preguntar al señor Castillo si es verdad que hay una persona de Ribera Alta que hace los lobbies con chinos,
cruceños, chinos digo, no de chinos, ¿no? No estoy hablando de la China. Le voy a preguntar también quién es la China, que se vaya anotando, y que me responda. ¿Quién es la China, señor Castillo? ¿Quién es? Le voy a preguntar, ¿quién es el agente DEA? Que en la década del 70 figuraba como uno de los narcotraficantes más peligrosos de Bolivia y que estaba en lista DEA. Le voy a preguntar al señor Castillo que me responda. ¿Por qué ese mismo narcotraficante peligroso de la lista DEA del 70 y tantos, en la época de Banzer, en la época de Chiriquí, en la época de Camacho Padre, etcétera, etcétera? ¿Por qué ese mismo personaje que fue detenido en 1994 con droga en una movilidad de una institución norteamericana? ¿Por qué ese mismo personaje ahora no tiene ningún antecedente registrado? ¿Sabe el señor Castillo que han desaparecido por arte de magia sus registros? Le voy a preguntar al señor Castillo quiénes son los abogados que liberaron a los narcotraficantes que yo metí presos. Va a tener que saber el señor Castillo que todas las cosas que nosotros hicimos para desactivar el crimen organizado, para que la seguridad ciudadana en este país baje 50%. Una de las más altos resultados reconocidos por organismos internacionales en la gestión mía. ¿Qué significa eso? Enfrentarse a organizaciones criminales que luego te la tienen jurada. Le voy a preguntar quiénes fueron los abogados de los narcotraficantes que yo metí presos. Le voy a preguntar también si es verdad que la fiscal que los liberó, resulta que recientemente un familiar suyo ha caído con droga. Le voy a preguntar al señor Castillo por qué se le perdieron 400 kilogramos de droga en San Borja. Y que me responda el señor Castillo. Primero, ¿por qué 800 kilos de droga que se incautan no se incineran ante la presencia de la prensa, del fiscal y del vedor enviado por la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra las Drogas, como se hacía en la gestión del señor Romero, por resolución ministerial? Le voy a preguntar, ¿por qué ahora las incautaciones no se incineran? ¿Por qué se las informa 10 días después? ¿Y por qué cuando se las informa, de paso, la mitad de la merca ha desaparecido? Y le voy a preguntar también, si el dueño de la droga de San Borja, váyase anotando, a ver su chanchullo para que venga a explicarnos. Le voy a preguntar también qué tenía que ver el dueño de esa droga de San Borja, que la mitad se desapareció, con una veintena de avionetas de Mondaca, avionetas que salieron clandestinamente de San Borja una noche, 4, una de ellas se cayó en Paraguay con droga. Todo esto es muy clandestino, todo esto es muy raro, todo esto es muy maloliente, todo esto es muy sucio. Le voy a preguntar también al señor Castillo si conoce los hijitos de quién, los sobrinitos de quién, los amiguitos de los parientitos de algunas autoridades, sean masistas, sean de gobernaciones o sean de alcaldías. Le voy a preguntar al señor Castillo si tiene alguna sospecha de que estas personas han participado o participan en la protección de la droga. Que me responda. Bien. Que se vaya a anotar.
Y finalmente, por razones de tiempo, Sí, doctor. bueno, perdón, me he extendido, entonces, solamente un pequeño anticipo. Doctor, ha sido importante escucharlo y por supuesto, de seguro, va a dar mucho de qué hablar todo lo que usted ha mencionado.